noches, edición número 407 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Jorge. Sin sonrisas, porque cada vez que Osvaldo se sonríe significa que Independiente tuvo un éxito el domingo pasado. Hay una pequeña luz al final del túnel nada más. Ya lo creo. Todo para Independiente. Bueno, ya se nos presentó nuestro invitado Ricardo, gracias por haber venido, el doctor Ricardo Gilavedra, gran amigo y diputado nacional. Y caracterizado hincha de Racing, que supongo que lo hace sin ninguna ironía este comentario. No, desde ya. Como nosotros Vamos a jugar al frente con Quilmes, ¿no? Ah, gracias. Bueno, eso revela un buen espíritu gallardía. deportivo, gallardía. Siempre cuando comenzamos tratamos de tener algún comentario risueño en nuestro programa, porque machaconamente advertimos que la realidad se ensaña cada día más con algunos temas puntuales, y que en definitiva todo tiene que ver con todo, porque muchas veces hemos dicho que quizás cuando había crecimiento económico a la gente no le importaba cuando se avasallaban las libertades individuales, pero que después la gente advierte que perdidas esas libertades, no teniendo la posibilidad de foros donde se pueda expresar su pensamiento libremente, donde las mayorías, por supuesto, sean las que gobiernen, pero atendiendo a las minorías. La democracia no se trata justamente de avasallar a alguien porque ocasionalmente, como decimos siempre, el 54% del 2011 es una foto. Hoy hay encuestas muy serias de que hablan que ese 54% hoy sería algo homérico para ser alcanzado por el kirchnerismo. Pero bueno, negando los problemas, ocultándolos, como por ejemplo hace muy pocas horas un informe de la Universidad Católica Argentina, del observatorio que tienen respecto de lo que es la pobreza, nos indica que el escamoteo de las cifras llega a tal punto que mientras el gobierno nacional señala que hay un porcentaje de un 5% de pobres, que equivaldría a 2.200.000 personas, la UCA, con encuestas y trabajos de campo muy serios, nos indica que ese número supera el 20%, o sea, estamos hablando de 11 millones de pobres. Esto es claro porque mientras están tomando 6 pesos por día para vivir y no caer en la pobreza, ya no hablemos de la indigencia, el gobierno nacional diciendo que con 1.558 pesos se puede resistir una canasta, se puede solventar los gastos de una canasta familiar básica. La UCA señala que esa suma mucho más acertada, mucho más acorde con la realidad, debe superar los 3.300 pesos mensuales. Cualquiera de nosotros que nos está escuchando, una familia tipo con 3.300 pesos mensuales tampoco puede hacer mucho. Pero son cifras que se adecuan más a la realidad que las del gobierno nacional. Al no conocer cuál es el problema o tenerlo oculto debajo de la alfombra, evidentemente hay una tosudez, una necedad por parte del gobierno nacional en reconocer este problema, y así uno escucha declaraciones desopilantes como la de Lorenzino, que cuando el viernes pasado, yo no lo sabía, me lo comentaste antes del programa, fue a comprar. La verdad que este muchacho, más allá de que dijimos en el programa anterior que evidentemente se debe haber criado jugando a la pelota en el balcón del departamento y no en la calle, porque tiene muy poco de esto, en medio de esto va a comprar una funda para su moto, y alguien le pregunta si está preocupado por cómo va a seguir el tema del dólar. Esa no es nuestra preocupación. No es que nosotros estemos edificando un Dios verde, pero la gente cuando se refugia en el dólar es porque ve que los pesos argentinos no tienen valor, porque la maquinita no para de funcionar, y esto sabemos todos que genera inflación, y no lo voy machaco en este tema, insisto, la inflación es el impuesto que más castiga a los pobres. Pero claro, en todo esto aparece también un paquetazo judicial de 6 leyes que con toda premura, y esto ha sido denunciado por la Iglesia Católica, por la Conferencia Episcopal, que era necesario una reforma, porque estamos de acuerdo en que el sistema judicial, acá lo dijo Luis María Cabral, el presidente de la Asociación de Magistrados, el sistema judicial nuestro es obsoleto, pero lo que nosotros pretendemos es modernizar la justicia, y por caso, cuando advertimos por estudios muy serios que el 80% de las demoras en las tramitaciones judiciales se deben a la notificación que se sigue haciendo en papel arcaicamente, cuando hoy tenemos métodos electrónicos para hacerlos con todas las garantías que los plazos
pueden correr con una certeza que alguien recibió esa notificación, y uno ve que, por ejemplo, la oralidad no se ha avanzado demasiado en el tema de los juicios, en el tema de oralizar la justicia y tantas otras cuestiones, los tribunales de vecindad, por caso, tantas otras cuestiones que servirían para tener una justicia que creo que todos nosotros nos merecemos. Porque, como lo decíamos bien en la Constitución del 96 en la Ciudad de Buenos Aires, la justicia debe ser un bajo costo económico y debe ser una justicia sumamente ágil. Una justicia remolona o una justicia cara implica una virtual denegación de justicia. Pero claro, ahora lo que se pretende es, bajo el envoltorio simpático de democratizar la justicia, como antes era democratizar los medios, que significaba homogeneizar la palabra y el pensamiento, ahora democratizar la justicia es domesticarla, pero más grave que esto es garantizar impunidad. Pero más grave que esto todavía aún es, o en el mismo plano, porque garantizar impunidad con los lacerantes casos de corrupción que a diario nos exhibe todos los sábados a la noche la NATE, que esperemos que algunos fiscales como Marijuán tengan el coraje de seguir actuando, pese a la carta tan fuerte que recibió este fin de semana, una amenaza mafiosa: dejate de joder si no lo van a pagar tu familia y vos, decía el mensaje. Esperemos que siga avanzando en este tipo de cuestiones, porque lo que se busca justamente es tener jueces que desestimen denuncias, como pasó con Casanelo ante la denuncia que hizo el senador radical Mario Cimadevilla, y que se avance en estas cuestiones. Pero también esto tiene otro correlato: por un lado garantizar la impunidad, pero por el otro lado también garantizar el sueño de Cristina Eterna. Y para garantizar esto tienen que lograr también que esta reforma judicial penetre en el corazón del proceso electoral. Y en ese sentido, y para hablar de todos estos temas, que algunos ya lo hemos abordado, pero volvemos a insistir porque en esto nos va la República, está Ricardo Gilavedra, que aparte de ser un excelente amigo y un extraordinario diputado y un abogado realmente de fuste con una importante trayectoria y sólido conocimiento en la materia, lo hemos visto muy exaltado, porque la vehemencia que uno tiene ante esta situación es un hombre de derecho que ve que se está pisoteando la República, no puede reaccionar menos de esa manera, y a las 5 y pico de la mañana, fue esa hora más o menos, me desperté para escucharlo, te lo juro, fue así. Ricardo hizo un discurso tremendamente encendido y con toda la carga emocional que implicaba la situación grave que se está viviendo. Por eso hoy queremos aprovecharlo al máximo, y no, ya termino con mi breve editorial, para señalar qué es lo que vos estás viendo en todo esto y cómo esto repercute en las futuras elecciones con la PASO, y qué medidas podemos evitar para, apelando a la justicia, poder cortar este camino que pretende el gobierno para seguir cometiendo todo tipo de tropelías. Bueno, sin duda creo que estamos frente al episodio más grave de la recuperación democrática hasta el presente. Y digo más grave porque lo que se encuentra en ciernes es una concepción del poder absoluto que tiene el gobierno nacional, en el cual pretende que una mayoría electoral circunstancial, se adueñe de todos los instrumentos institucionales que trae nuestra Constitución, que está en nuestra organización. Y esto, en realidad, una concentración de poder de tal magnitud en una sola mano, esto termina inexorablemente afectando los derechos individuales. Inexorablemente también esto trae aparejado la corrupción, la famosa esa frase de Lord Acton, ¿no? El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y están las pruebas a la vista. El intento de tratar de dominar la justicia, incluso con un proyecto que es tramposo, porque trae también un cepo electoral destinado a trampear, porque ellos dicen que se le tiene miedo a la voluntad popular, pero ellos, porque no solamente lo hacen, sino que lo hacen con normas tramposas para tratar de ganar solamente las fuerzas oficialistas. Yo creo que pone en juego, pone sobre el tapete, una cuestión límite para todo el funcionamiento institucional del país. Por lo tanto, mañana seguramente
va a estar la sesión del Senado, pocas esperanzas hay de que el resultado se tuerza, y luego habrá que confiar en los jueces, que fíjense hasta qué punto los jueces siguen siendo el último resorte que tienen los ciudadanos de defensa de sus derechos, de resguardo también de los canales constitucionales. Supongo que luego de la sanción de la ley, una vez que la presidenta la promulgue, bueno, va a haber una catarata seguramente de presentaciones judiciales, porque debe también la gente saber que esto tiene la repulsa unánime de toda la comunidad jurídica, toda la comunidad académica, todas las instituciones representativas de abogados, de juicios, de organizaciones intermedias, internacionales, el propio Comité de Derechos Humanos que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, se sumó ahora también la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial. En fin, esto es intolerable al punto de que no existe, bueno, salvo obviamente las fuerzas acólitas y tímidamente, ninguna defensa seria de la cuestión. Ustedes no habrán visto ninguno, ni siquiera muchos de los juristas que puedan simpatizar con el gobierno, salir a defender esto, porque es un disparate. En consecuencia, creo que estamos ante una prueba de juego en el cual, bueno, tenemos que salir a defender la Constitución, porque la defensa de la Constitución también se encuentra en juego la libertad de cada uno. Ricardo, Osvaldo. Ricardo, ahora bueno, va a haber acciones judiciales seguramente y tenemos la esperanza de que la justicia falle y que además lo haga en forma rápida, porque si no podría frustrarse el objetivo, porque ya en pocos días debe convocarse a las elecciones primarias, las PASO. Si eventualmente la justicia rechazara los planteos o los acogiera en forma tardía, ¿qué pueden hacer los partidos políticos ante esta situación? Algunos creen que presentarse a las elecciones para consejeros en estas condiciones es una suerte de legitimación de un proceso inconstitucional. Otros creen, y yo creo que esto es lo correcto, que los partidos políticos, si ese es el marco, si esa es la cancha que el gobierno tramposamente le ha marcado, igual deben apostar a una unificación en esta materia para poder ganar el Consejo de la Magistratura. Esta misma discusión se dio en Venezuela, cuando las fuerzas opositoras pensaron, bueno, qué hacer o no si de presentarse a elecciones legislativas. Decidieron hacer una fuerte resistencia cívica, no se presentaron y el chavismo se llevó toda la Tenemos la legislatura. experiencia. Por supuesto, yo entiendo las posiciones que dicen que llaman a una resistencia cívica, en la medida de que si esta norma es inconstitucional, ¿cómo vamos a convalidar presentándolo? Nosotros tenemos esperanza que la justicia esté a tiempo para frenar este desatino. En el caso eventual de que esto no sucediera y que nos enfrentáramos también a un proceso electoral, bueno, yo creo que se va a dar la discusión dentro de todos los partidos, pero también podría ser una oportunidad para poder hacerle frente al gobierno de esta materia, y este es uno de los pocos temas en los cuales la oposición entera podría estar reunida. Y digo la oposición entera porque esta es una cuestión que trasciende a las ideologías de cada partido. La Constitución es una para todos, es la misma para todos. Y si todos queremos defender la Constitución, todos tenemos que estar juntos frente a quien la viole. Pero ahí hablábamos al principio de unas ciertas trampas que hay en la ley que dificultan este armado. El hecho de los 18 distritos que se requieren para que los partidos deban conformar una alianza que debe ser idéntica en cuanto a los cargos legislativos. Antes de contestar, vamos a una pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar.
La agrupación política... Seguimos. Seguimos fuera de cámara porque tenemos una discusión que ahora la va a saldar Ricardo Gilavedra acerca de cómo es este sistema de las boletas, estas sábanas que tanto se denostaron y que seguimos, o listas arrastre, que seguimos manteniéndolas, que va la de senador, en el caso que se eligiere senador nacional, la de diputado nacional y ahora la de consejero. ¿Tendría que ser de la misma fuerza política? El proyecto de ley lo que exige que para poder unir la lista de consejeros a la de diputados o eventualmente de senadores, tiene que ser la misma, idéntica agrupación política en 18 distritos. Claro. Y esto, por supuesto, es una exigencia que solo el Frente para la Victoria puede reunir. Sinceramente, yo creo que la norma esta está hecha de modo artero, tramposo, claro. Porque en realidad es increíble que en esta materia y sobre todo en materia electoral, que tiene que ser una cuestión transparente, abierta, utilicen las mayorías para hacer una trampa de estas características. Solo el Frente para la Victoria puede tener idéntica denominación en 18 de los 24 distritos. En el resto yo creo que es prácticamente imposible. Aún haciendo una alianza en los 18, supongamos que el peronismo disidente, radicalismo, el Frente Amplio, todos lograran hacer una alianza que se llama Alianza por la República en 18 distritos. ¿Podrían presentar, teniendo esto en 18 distritos, el mismo contenido en los 3 segmentos? Sí, claro, pero los obliga a ir en la misma lista de diputados. Claro. Eso es lo más difícil. Claro, la de consejero se puede armar. La de consejero se puede armar porque de hecho nosotros hemos armado acá con ustedes, los 3, hemos armado listas de consejeros donde buscábamos no algo monocolor, sino algo matizado, ¿no es cierto? Había gente que estaba más por una disquisición geométrica a la izquierda, otros más a la derecha, pero se podría lograr. Claro, lo que pasa es que cuando se trata de lista de diputados, ahí ya la cuestión se complica. Porque siempre hemos hablado de 2 oposiciones, por lo menos para el 2013. Una oposición con un sesgo más, por llamarlo así, de centro-izquierda, donde estaría el radicalismo, estaría el GEN, estaría el socialismo, y otra más de, digamos, de derecha, donde estaría el PRO, el peronismo disidente y otras fuerzas políticas. Esto no sería complejo, pero si esto sería natural, pero si esto lo trasladamos a la lista de consejeros a la magistratura, vamos a tener que se van a llevar todo. Sin lugar a dudas. Bueno, esto es para el pegado, esto, por supuesto. Uno puede hacer una alianza sin pegar la boleta, con lo cual la boleta del consejero de la magistratura estaría separada del resto, lo cual también es una desventaja sin duda electoral. Práctica, porque la gente... Pero bueno, yo diría, esperemos, porque estar hablando de estas cuestiones significa dar por sentado que la justicia no va a poder frenarlo, y yo creo sinceramente de que los jueces van a poder actuar frente a una violación tan grosera como es de la Constitución. Esto te quería preguntar, en lo fundamental, ¿cuáles son las violaciones más grandes de la Constitución que tiene este proyecto? Me refiero en particular al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. Sí, yo creo que los 2 proyectos más cuestionables sin duda son el del Consejo de Magistratura y de las cautelares. Las cautelares es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza que un gobierno que se dice popular haya enviado, sancionado una ley tan contraria a los intereses de la gente, privilegiando al Estado y a quienes detenten esas funciones con relación a los derechos individuales. Pero vamos al Consejo. Bueno, la decisiva yo creo que es someter la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, que son los que van a elegir y remover a los jueces de la República, a las mayorías electorales. Los consejeros tienen que ser nominados por los partidos políticos. Y no cabe la menor duda, como esto está vinculado a la elección del presidente, que el partido político que gana la presidencia de la República gana el Consejo. Y ganando el Consejo va a nombrar y remover a los jueces que se le antoje. Con una mayoría... Con mayoría simple. Con mayoría simple. La gente dirá, bueno, pero ¿por qué está mal que la gente pueda elegir a los consejeros?
Está mal porque yo creo que viola no solamente la letra de la Constitución, acá no me voy a meter a describir el artículo, pero en el texto literal prohíbe que sean las mayorías electorales las que hagan esto, porque la Constitución distingue muy claramente que son representantes de ciertos estamentos, sino también su espíritu, porque por principio los jueces no pueden hacer esto, porque la tarea sustancial de los jueces es asegurar la preeminencia de la Constitución, por un lado, y simultáneamente defender los derechos individuales. Bueno, para esto tienen que estar desvinculados de a quien controlan. Seguro. A cómo van a controlar a una determinada mayoría si forman parte de ella. Esto sería impensable. Estamos caminando a esta, como decía al comienzo, a un poder absoluto, a que los jueces sean jueces súbditos de la verticalidad que tiene hoy el Poder Ejecutivo. Y esto, por supuesto, rompe la independencia de la judicial, rompe la división de los poderes del Estado y, en definitiva, atenta contra la libertad y las garantías individuales. Lo que ocurre es que, claro, cuando se piensa, dice, bueno, nosotros, por eso directamente se pisotea el principio de división de poderes, porque dice, ganamos con el 54% de los votos, entonces tenemos que controlar los 3 órganos de gobierno. Ahora, más allá que se burlaron en algunos programas de televisión de algunos dichos nuestros de que la Corte era contramayoritaria, y en algunos de estos programas escuchamos algún comentario con sorna, 678 por caso, nosotros lo que entendemos es que los jueces están justamente, por eso decíamos siempre cuando la ratio última de la arquitectura constitucional, y entonces vos te pones a pensar que el juez está justamente para controlar, no para aplaudir, y entonces también uno dice que, y lo dijo muy bien Lorenzetti, creo que fue cuando se inauguró el periodo del año judicial con motivo de los 150 años de la instauración de la Corte Suprema, decía que los jueces deben controlar y que no deben entrar en valoraciones políticas que corresponden a los órganos políticos, con una clara diferencia entre lo que es el Poder Judicial. Por eso, esto realmente es una cosa disparatada, o sea, quieren obligar a los jueces a Tengan en cuenta que los jueces tienen que ir en las boletas de los partidos políticos, tienen que hacer campaña electoral, tienen que también someterse a las reglas del financiamiento electoral. Los jueces que después se va a pretender que controlen los actos de los mismos partidos que los cuales están formando parte. Dislate. Es la partidización completa, la politización absoluta de la justicia, y en el caso concreto, porque esto ya no son las elecciones del 2015, han hecho también las trampas necesarias para que en las elecciones de este año, si todo esto prosperara, se queden con el Consejo de la Magistratura. Y en estos 2 años, del 2013 al 2015, barran con lo que queda de justicia independiente. Pero lo que uno se preocupa a veces es decir, se demoniza diciendo que muchos de estos jueces fueron elegidos durante la dictadura militar. Más allá de la valoración que nosotros tenemos, que algunos que están, por caso Zaffaroni, no se sonroje, juró por el estatuto 2 veces. En mi vida creo que ninguno de los 3 juró por ningún estatuto de ningún gobierno de facto. Más del 60% de los jueces lo nombraron ellos. Y los que no nombraron ellos tenían acuerdo del Senado del gobierno nuestro, del gobierno radical de Alfonsín y del gobierno de Menem. Además, o sea que son legitimados por la democracia. Podríamos decir es que en todo caso la justicia se ha puesto pocos límites, o han sido cuando han transgredido claro, de manera excesiva, como a fin del año pasado con este tema famoso del grupo Clarín, con el persaltum, bueno, ya era grosero, pero hasta ese momento prácticamente no habían tenido muchos frenos por parte de la justicia. No, es cierto, yo creo que la Corte ha sido muy activa y ha abierto unas muy interesantes vías en materia de protección de derechos, en las cuestiones de ambiente, ha abierto la cuestión esta de las acciones colectivas, en fin, yo creo que hay muchos fallos que son muy interesantes. En materia de control del poder, yo digo que han sido bastante prudentes, o muy prudentes, porque si bien es cierto que han dictado fallos importantes en materia de delegación legislativa, han ratificado también la doctrina tradicional de la Corte en materia de decretos de necesidad y urgencia. Bueno, pero no lo han hecho con relación a este gobierno, han sido decretos o reglamentos de gobiernos anteriores.
y en pocos casos, uno de ellos de la publicidad oficial, en el cual la Corte ha tenido en el proceso de ejecución de sentencia que volver nuevamente a reiterar porque el gobierno no le daba bolilla, porque en realidad el gobierno, los fallos de la Corte que no le interesan, el presidente no los ha cumplido, ¿no? Ricardo, y sobre eso mismo, en el tema atinente a esto, en la reforma que se hace de la ley del Consejo de la Magistratura 2005-2006, que muchos consideramos inconstitucional, se plantearon acciones de inconstitucionalidad y hace tiempo que está en la Corte y no se han pronunciado. Lo que me parece ahora es que la grosería de esta modificación es mucho mayor. Sí, claro, si no cabe duda. Antes lo que nosotros cuestionábamos era que se había roto el equilibrio porque el Poder Ejecutivo se aseguraba un poder de veto sobre las designaciones del Consejo. Es decir, que ningún juez podía ser nombrado si no era con la aquiescencia del Poder Ejecutivo y que un juez no podía ser removido si el Ejecutivo lo quería defender. Es decir, se aseguraba una carta de veto. A mi juicio, y a de mucha gente, esto violaba el equilibrio de la Constitución. Pero bueno, pero ahora lo rompen absolutamente. ¿Qué equilibrio? Ahora directamente se quedan con todo el Consejo, ¿no? Esa grosería de la que hablabas vos, me quedé pensando, puede obligar a que la Corte utilice un mecanismo legislado por este mismo gobierno y a tambor batiente, cuando quería acelerar, y ahora quiere crear las cámaras de casación, las Cortes de Casación, puede generar de que esta grosería ante la inminencia de la convocatoria a las PASO, a las primarias abiertas y obligatorias, simultáneas y obligatorias, haga que la Corte se aboque de la cuestión a través de un per saltum? Sí, bueno, se lo tienen que plantear a la Corte, ¿no? Sí, es seguro. decir, algún particular se lo tiene que plantear a la Corte. Y fíjense, bueno, es la Argentina. El año pasado, cuando se cayó el mítico 7D, el gobierno, desesperado por llegar a la Corte, impulsó en extraordinarias la ley de per saltum e incluyó expresamente las medidas cautelares, porque las quería por el caso de Clarín. Ahora ya no quiere ir rápido a la Corte, ahora le introduce tribunales intermedios contra los obreros, contra los jubilados, pero le introduce tribunales intermedios para tratar de que los asuntos no lleguen a la Corte. Y me parece que es muy difícil que un país funcione de esta manera, con intereses coyunturales, con intereses de momento. Fíjense cómo ha cambiado la situación política de diciembre a ahora, en el cual ahora la Corte es el cuco, cuando antes era la esperanza para poder dictar un fallo a favor del gobierno. La Argentina errática, Sí. Que con un progresismo a la violeta nos quiere hacer creer que busca la inclusión social y busca todo lo contrario, el enriquecimiento del gobierno, el patrimonialismo, la confusión entre el patrimonio privado y el Estado. Y nos vamos hasta el próximo martes. Muchísimas gracias No, Ricardo, y contrario. sobre todo por la valentía y el coraje que tuviste en esas sesiones, conduciendo un bloque minoritario, pero con vigor. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.